Hoy vamos a hablar de la seguridad web y del correo electrónico, que es uno de los principales vectores de ataque de las empresas. Para ello contamos, como siempre, con un grupo de expertos, empezando por Andrés García, Country Manager de Retarus España. Muchas gracias por venir. Alberto Rodas, director preventa de Sophos. Hola, buenos días. Y Miguel Ángel Martos, que es el Country Manager de Symantec España. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y la primera pregunta, Andrés, es, bueno, el correo electrónico es uno de las primeras infraestructuras que salen de las empresas. ¿Se está haciendo con la seguridad adecuada? Depende de la inversión. Depende de la inversión. Si tenemos en cuenta que el 95-96% de los ataques entran por el email, sin embargo solo se le dedica 2% del budget de IT, suena raro, suena raro. Creemos que se debería invertir un poco más. Tenemos un caso muy interesante. Un cliente del sector seguros internacional tiene 250.000 de cuentas de correo por todo el planeta y ha hecho un experimento muy interesante precisamente desde el punto de vista de inversión. Ha invertido en distintos momentos del tiempo, distintas cantidades en distintos pasos del proceso de limpieza y ha generado un informe muy interesante que dice que inversiones anuales ha tenido ROIs de días. Entonces creo que esa forma de pensar debería ser un poco más la adecuada en el mercado. Bien, muchas gracias. Nosotros lo que vemos es que, sobre todo en mail hosteados de algún modo, en proveedores, en ISPs externos a la empresa que dan ese almacenamiento de correo, la seguridad en muchos de ellos permite realizar incluso ataques de típico fraude del CEO, etcétera, permitiendo el spoofing de correo por ciertas, iba a decir best practice mal aplicadas. Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de proveedores más globales de correo electrónico, vemos que lo que es desde el punto de vista de seguridad, el correo tiene una alta seguridad, no se aprecian síntomas de haber sido vulnerado, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de protección anti-malware, protección anti-phishing, etcétera, dejan algo que desear. Es decir, tienen o pueden proporcionar correo a millones de usuarios, sin embargo esa parte no terminan de afinarla y ahí es donde acaban recurriendo a empresas como entiendo los que estamos aquí para dar esa capa extra de protección. Sí, yo veo que no se está invirtiendo todo lo que se debiera y de hecho esto no es una cosa que podamos resolver invirtiendo en un momento determinado, sino que la evolución del tipo de ataques dentro del correo no para de cambiar. Se ha invertido tradicionalmente mucho en la detección de malware entrando por el correo, la detección de determinados ataques que luego te llevan a otro tipo de webs para descargar malware. Eso es algo que está bastante controlado, pero vemos nuevos tipos de utilización del correo para hacer daño en las organizaciones. El ejemplo que ponías del email del CEO, técnicas que requieren la aplicación de inteligencia artificial y otro tipo de comportamientos. Por lo tanto, no es una inversión única que alguien pueda hacer, sino que requiere un movimiento continuado y un acompañamiento en el uso del correo. Sí. Estamos muy duchos en eso de ir acumulando inversiones. Tenemos que plantear un modelo en el que no sea una única inversión, sino un acompañamiento durante el tiempo. Alberto, a nivel de seguridad web, ¿cuáles están siendo las amenazas más destacadas que están entrando por ese vector? Vale, de hecho, lo que estamos viendo son ataques a páginas web donde la renderización de esa landing principal te lleva o te introduce banners maliciosos o incluso te redirecciona directamente a una página maliciosa. De hecho, hemos visto un restaurante muy famoso de comida rápida, la página para Iberia, para España, está infectada desde hace más de un mes. Es curiosísimo. Está infectada. Si intentas navegar, el otro día vi la noticia, lo probé con el móvil y mi sistema de protección en el móvil, Sophos Mobile Security, me saltó diciendo estás yendo a un dominio malicioso. Está visitando la página principal. Entonces al final ahí está claro que hay un vector de ataque. Ya hemos visto además campañas de malvertising, entiendo que irán por ahí los tiros. Por lo tanto, no hasta qué punto es responsable incluso esta propia cadena de restaurantes si no es un malvertising que tienen por detrás. Pero en cualquier caso, aquí habría dos vías. Una vía que es la protección de esos servicios web con sistemas de WAF, proxy inverso, etcétera, que den esa capa extra de seguridad, pero luego los propios usuarios cuando están navegando y hacen clic en cualquier cosa, tener un sistema que controle esa navegación, controle lo que van a descargar y lo pueda analizar correctamente evitando este tipo de ataques. Miguel Ángel. La web ha sido tradicionalmente el principal vector de distribución de malware junto con el correo.
Yo creo que el principal problema que nos encontramos a la hora de proteger la web es que es un entorno tan cambiante y tan sofisticado que requiere un análisis continuo de lo que se está moviendo en Internet. Symantec es el principal proveedor de seguridad web del mundo en este momento y lo hace gracias al análisis continuado de todo el tráfico que se genera dentro de la web, identificando dónde está el malware. Lo que se ha hecho hasta ahora para proteger el tráfico en la web básicamente ha sido identificar lo bueno conocido y lo malo conocido. Y entre medios existe una zona de gris, que es la que utilizan los malos para, por esa zona de gris, acceder a nuestros sistemas. Aparecen nuevas técnicas para tratar de minimizar esa zona de grises. Esas técnicas tienen que ver con la defensa en profundidad, con el análisis de muestras de malware cuando entran en tu organización, y algunas muy novedosas como el despliegue de técnicas de renderización o isolation, de manera que te garantizan que en ese ámbito de grises donde tú no tienes muy claro si estás navegando un entorno bueno o malo, o a pesar de tenerlo claro, tienes que navegar a ese entorno, pues hacerlo de una manera 100% segura, aplicando, por ejemplo, técnicas como isolation o renderización. ¿Es lo mismo que sandboxing? No es lo mismo que sandboxing. El sandbox es analizar la muestra que baja y ver si esa muestra pues presenta un comportamiento anómalo, por lo tanto es un malware. El isolation, el aislamiento, es garantizar una navegación segura con un intermediario que lo único que hace es hacer la navegación por ti y mostrarte un streaming de vídeo, si queremos simplificarlo mucho, lo que estás haciendo. El aislamiento es una técnica 100% segura. Muy interesante. Convertido en uno de los principales vectores de ataque, ¿cómo ha evolucionado las medidas de seguridad en el correo electrónico? Bueno, pues que básicamente, como decía hace un momento, el correo electrónico evoluciona, o sea, no únicamente usamos el correo para inyectar malware en las organizaciones, para hacer phishing, sino que vemos técnicas mucho más sofisticadas en las que, utilizando inteligencia artificial, nuestros malos son capaces de generar correos que engañan completamente a un usuario de la organización. Eso es otro tipo de ataque. Aquí no hay una muestra de malware que podamos identificar, no hay un indicador de compromiso que podamos identificar. Lo que estamos haciendo, compañías como Symantec, es aplicar técnicas mucho más sofisticadas de detección de este tipo de amenazas. Básicamente lo que estamos haciendo es aplicar técnicas de inteligencia artificial que, combinadas con el conocimiento que tenemos de la distribución del malware en la red, nos hacen ver que un correo es malicioso, y no únicamente porque identifiquemos una muestra de malware, sino porque incluso el texto del correo, la forma en la que se ha generado, a pesar de ser un correo limpio, pues es un correo malicioso que está llevando a alguien a hacer una descarga de dinero, o, perdón, una transferencia de dinero en algún sitio. Básicamente, uno de los grandes avances tiene que ver con, por un lado, la aplicación de inteligencia artificial y, por otro lado, la integración del correo con el resto de medidas de protección que tenemos en nuestra red, el endpoint, la web y los servicios de cloud. ¿Evolución de las medidas de seguridad del correo, Andrés? Desde un punto de vista de seguridad, me gusta destacar que hace años, cuando todos usábamos un PC en casa o en la oficina, teníamos algo instalado físicamente. Para mí el mayor cambio ha sido el pasarlo a la nube, el que el servicio sea centralizado. Para mí es una revolución más que una evolución, porque es un paradigma totalmente distinto, es explotar de forma brutal el volumen de datos. Comentábamos antes, no sé, spam, por ejemplo. Imagina que tienes 2.000, 3.000 reglas de spam y procesas en un entorno cloud 50 millones de emails a la hora. El volumen es descomunal. Entonces, la gracia está en cómo optimizamos eso para generar conocimiento y que en el siguiente segundo, siguiente minuto, siguiente hora, siguiente día, seamos capaces de mejorar el servicio de reconocimiento. También ha mejorado mucho, desde mi punto de vista, la usabilidad hacia el usuario y hacia el administrador. Porque el administrador es una herramienta clave. El administrador del servicio tiene que saber lo que está ocurriendo, porque es el que recibe las peticiones de los usuarios. No he recibido el correo tal. Esa persona es clave y tiene que tener las herramientas, y hoy las tiene, para hacer un buen análisis de reporting, de trazabilidad, saber qué ha pasado con cada uno de los correos que ha recibido. Eso ha sido una evolución tremenda. Y si me permites un tercer punto, mirando un poco presente-futuro, por dónde debería ir. Desde Retarus creemos que el siguiente paso es ¿qué hacer cuando se nos ha colado algo? Porque se nos van a colar. No hay sistema de protección, ni coche, ni avión 100% seguro. Y los que volamos mucho lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el paradigma está en cómo hago un paso adicional para cuando se me cuelen minimizar el impacto. Eso es uno de los módulos que hemos desarrollado últimamente, se llama Patient Zero, y creemos que es el camino a seguir. Alberto. Nosotros hemos visto esa evolución del correo, estábamos, entre comillas, habituados a que un correo malicioso pues te llevaba Viagra, te llevaba Rolex, y eso ya ha cambiado totalmente. Ahora son correos perfectamente, incluso muchas veces hablan, ¿no? Los phishing pues tienen faltas de ortografía, a día de hoy eso ya no ocurre, están perfectamente redactados. De hecho, el otro día vi un ejemplo donde pues a una persona le envían un correo diciendo tengo un problema para adjuntarte esta propuesta, mírala aquí.
Y bueno, cuando tú clicabas te sale una página de un proveedor en cloud para intentar robarte credenciales. Y lo curioso es que contestando de creo que este correo no es para mí, el malo, aquí había un caso puro de BEC, de Business Compromise, donde el malo responde a esta persona de sí, el correo es para ti, por favor, míralo y dime algo. O sea, los malos, cuando estás ya a ese nivel, ¿cómo puedes analizar todo eso? Es muy difícil. Y ahí es donde nosotros también estamos apostando por técnicas de concienciación del usuario. Que al usuario, cuando vea eso, algo dentro de él salte y diga, esto no es normal. O sea, he visto incluso casos ya flagrantes, donde, por ejemplo, cuando uno se da de alto en email, pues pone un nombre. Eso hace que cuando yo te envíe a ti un correo, ponga Alberto R. Rodas, bueno, ese Alberto R. Rodas es lo que yo quiero que tú veas. Pues si en vez de ponerme eso me pongo director general, no sé qué, no sé cuánto, pero luego el cliente de correo a continuación pondrá lo que sea @emailgratuito.com. Pues he visto gente caer en eso, donde en el nombre han puesto director general, que luego a continuación pone el verdadero correo, pero la gente ha visto director general, transfiéreme no sé cuánto dinero y lo han hecho. Por lo tanto, tenemos que crear ese sentido común, que hay que entrenarlo, con este tipo de herramientas, como tenemos en Sophos con PhishThreat, para lanzar ataques controlados, ver quién cae, quién de forma reiterativa cae, pues a lo mejor hay que hacer algún otro tipo de tratamiento, con electroshock o lo que sea, o bajárselo en la nómina. Hemos sacado recientemente la API, por lo tanto ya se puede integrar con cualquier otro sistema, o sea que el sistema de nómina se integra con nuestro sistema de PhishThreat para el tercer... Son ideas. Son o sea, ideas. La API está ahí. La API está ahí, por lo tanto, que la lo API quiero está ahí, utilizar, pero todavía no la ha puesto nadie. Bueno, veremos a ver. Ya me lo han pedido. Bueno, pero sí, es que crear conciencia yo creo que es complicado. La verdad es que creo que es complicado. Es el labón débil. Estamos poniendo puertas blindadas que a la que cualquiera llama y dice soy yo, la gente abre. Es un problema. Andrés, ¿cuál crees tú que es el desafío a la hora de implementar todas estas soluciones de securización del correo electrónico, de la web? Por un lado, el volumen que decía antes. No me refiero a un volumen desde un punto de vista de arquitectura. La arquitectura cloud soporta perfectamente estos tráficos sin problemas. Me refiero a la gestión del volumen desde un punto de vista de conocimiento. Temas de inteligencia artificial, temas de reconocimiento de patrones. Creo que es el reto real. Y si me permites un reto adicional, quizás algo que es tan común que no lo vemos, y es cuando nuestros clientes pasan de un servidor on-premise a un modelo de 365 o Gmail. Es muy divertido. Muy divertido porque todo el mundo pone foco en cosas menos la seguridad. Y durante unas semanas, meses, no quiero decir días, tienen un modelo híbrido, con cuentas aquí y allí, que es el momento perfecto para que el malo se nos cuele. Eso es un reto, eso hay que protegerlo. Alberto. La pregunta... ¿Cuál es el reto a la hora de adoptar, de implementar todas estas soluciones de securización del correo y de la web? A ver, sobre todo, por ejemplo, se ha hablado de 365, de GApps, el problema es confiar, iba a decir ciegamente, en las medidas de seguridad que están proporcionando. Efectivamente tienen medidas de seguridad, pero estamos viendo muchos clientes que acaban volviendo a nosotros de, oye, se me cuela al final mucho phishing, mucho malware, mucho enlace malicioso, necesito solventar esto. Entonces, vemos como una panacea, me voy para allá y como administrador IT me lavo las manos y ya me olvido, y al final seguimos teniendo problemas. Por lo tanto, es importante dar el salto, está bien, pero miremos lo que hay alrededor para darle ese extra, como decía, de seguridad. Necesario además. Miguel Ángel. Yo creo que el reto es el reto que se encuentra cualquier empresa que tiene que invertir en seguridad. Hay múltiples proveedores, las inversiones son múltiples, los ataques son multivector, por lo tanto es difícil decir qué tecnología para cada parte, y cuando has tenido un ataque exitoso por parte del malo es muy difícil tener una remediación automática. Nosotros vemos que la aproximación de muchos de nuestros clientes va precisamente, además, y antes de esto, una vez que has hecho esa inversión, de nuevo, esa inversión tiene que ser continuada en el tiempo, porque la innovación no para, los ataques siguen evolucionando, por lo tanto tú tienes que evolucionar con ellos.
Muchos de nuestros clientes lo que están apostando es por un modelo de consolidación tecnológica, intentando automatizar al máximo la detección y la remediación de una forma lo más automática posible, y desde Symantec estamos apostando por ese modelo también en un acompañamiento continuado, que dejen en nuestras manos la innovación y las nuevas técnicas de detección de malware y remediación automática, y nosotros nos encargamos de plantear una plataforma consolidada para proteger la web, proteger el email, el endpoint y los servicios de cloud. Que es hacia dónde va todo. Que es lo que estamos apostando, sí. Bueno, hablabas tú justo, Alberto, de concienciación. El spam y el phishing siguen imparables y entonces, claro, ¿qué papel juega la formación de los empleados? Ya has contestado que es fundamental. No sé si quieres añadir algo. De hecho, además, por esquema nacional de seguridad, se tiene que formar al empleado en todas estas partes. Por lo tanto, tener una herramienta que te permite trazar, ver tu nivel de exposición, cómo están tus empleados, quién hace los cursos, quién no, quién falla, quién reporta. O sea, tenemos incluso plugin para, incluso si recibes gracias a ese plugin un ataque real, el administrador va a recibir el correo, la copia exacta, con todas las cabeceras, ¿no? Porque muchas veces nos lo reenvían y perdemos toda la información importante que nos va a servir para rápidamente tratar de buscar el correo en el resto de usuarios o remediarlo a través del gateway de entrada, etcétera. Pero lo importante es tener toda esa visión completa de qué usuarios están enrolados, cuáles lo hacen, quiénes no, por qué no lo están haciendo, ¿no? Poder al final atajar ese problema y bueno, pues tratar de hecho, nosotros viendo estudios, al tercer ataque controlado que hacemos, se reduce más de un 30% la incidencia de usuarios, como digo siempre, con incontinencia cliquera. Miguel Ángel. Sí, cualquier política de seguridad tiene tres caras, que es la tecnología, los procesos y las personas. O sea, no hay que descuidar ninguna de estas tres. Pero es cierto que la formación de las personas es un elemento fundamental, pero no olvidemos que los malos avanzan muy rápido. O sea, hoy no estamos viendo ataques triviales, que bastara con un conocimiento. Es cierto que vemos algunos ataques, como decías antes, que era una llamada a la puerta y se abre, pero hay otros muy sofisticados. El ejemplo que has puesto hace un momento es un ataque sofisticado, en el que alguien te hace realmente creer que está recibiendo un correo de su director general, con el mismo lenguaje del director general. Esto está ocurriendo. Entonces, hay que cuidar los tres aspectos. La formación, fundamental, no caigamos en entornos donde no debemos de caer. Los procesos, si esto ocurre, que sepamos reaccionar y lo tengamos muy estructurado cómo hacerlo, pero la tecnología es muy importante porque, insisto, esto evoluciona de una manera muy compleja y los usuarios no siempre son capaces de tener la formación para detectar ataques. Muy bien, Andrés. ¿Qué puedo añadir? Papel de los empleados. ¿Qué puedo añadir? Evidentemente es clave. Estamos todos de acuerdo, Alberto lo ha descrito perfectamente. A mí me gusta mucho la imagen de una cadena. La cadena, la famosa frase que es tan débil como el eslabón más débil. Y en este caso el eslabón más débil es el usuario, somos nosotros. Entonces, conocéis también el caso, es muy divertido, de esa gente que tira memory sticks USB en el parking, alguno lo pincha. Entonces, es clave. Mi único matiz es, sí, hay que crear awareness, hay que tener ese conocimiento, tiene que estar embebido en nosotros. El matiz es, ojo, pero que no seamos paranoicos, porque entonces nos cargamos el proceso de email. El email es fundamental para B2C, B2B y si lo paramos, y si mi jefe me manda un correo y ya no sé si contestarle, tenemos un problema. No. Ha mencionado antes, Alberto, el tema de los BEC, de los Business Email Compromise. ¿Son tan habituales como dicen los estudios y están teniendo tanto éxito como dicen los estudios? Sí, perdona, Miguel Ángel. Estamos viendo esto crece de forma brutal y están teniendo éxito. Están teniendo éxito, insisto, son ataques muy sofisticados, no son ataques fáciles de detectar, a veces son muy simples y pican, pero otras veces son ataques que han requerido una previa estudio de ingeniería social de esa organización, una identificación por medio de técnicas de inteligencia artificial del lenguaje común usado en la organización, de quién habla con quién, y a partir de ahí generar un ataque. Pero además que no son tan caros de generar ese tipo de ataques por parte de organizaciones que quieren generarlo. Sí que vemos esto de una manera cada vez más creciente y porque además genera un beneficio rápido. O sea, el ordenar una transferencia o un movimiento de dinero o algo así es algo... Esto ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo con otro tipo de técnicas, por llamadas de teléfono, y bueno, pues se ha aplicado esto a las nuevas vías. Sí que lo vemos que está creciendo de forma fuerte. Madre mía. Andrés. Lo confirmo. De hecho, vosotros mismos en el portal el año pasado publicabais una información que decíais que desde el 2015 en adelante se había incrementado un 1.300%.
Ya me gustaría a mí una inversión en bitcoins con ese rendimiento. Nosotros confirmamos también lo dicho. Vemos que son muchos y cada vez más. Y además es un ataque muy diferenciado. Y tiene una particularidad muy interesante que es, yo lo llamo el ataque silencioso, porque el público no lo conoce. Es unidireccional, una persona, y a las empresas no les gusta hablar de ello, evidentemente. Entonces, ocurre mucho más de lo que parece. Y además es un ataque muy diferenciado desde el punto de vista de tecnología. De hecho, nosotros tenemos un módulo específico para CX, porque es distinto al resto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque además no tienen que informar por GDPR ni nada, no tienen que informar de ese tipo de ataques. Sí. El ataque no, a menos que el ataque haya tenido éxito y haya conseguido filtrar información, entonces sí. Pero si no, si es solo dinero, no tiene por qué. Y la vergüenza, entre comillas, que da. Exacto. O sea, esto es como, entre comillas, caer en el timo de la estampita. Uno no lo va contando de yo caí el otro día. Uno se calla y con suerte denuncia. Pero vamos, el empleado que lo Pero, por ejemplo, aquí permite... en España ha habido un timo del CEO de 10 millones de euros. 44 en Alemania. Aquí 10. Bueno, cada vez en Alemania. Hasta aquí puedo leer. Es la diferencia económica de países también. Y, por ejemplo, estamos hablando de correo, estamos hablando de navegación, pero, por ejemplo, algunos de estos compromisos de correo han venido a través del móvil. De tal modo que yo me he instalado una aplicación que no debía y desde ahí han sacado mis credenciales, por lo tanto ya han tenido acceso a ello. Por lo tanto, mucha gente no ve el móvil o entre comillas, lo desprecian como, bueno, es para llamar, esto ya no es el Nokia 3310 que teníamos hace 1000 años, esto ya es otro ordenador y también hay que protegerlo y por ahí se nos pueden colar como eslabón débil y desde ahí ya empezar a propagarse o en este caso comprometer el correo y liarla como estamos viendo. ¿Vosotros creéis que en España las empresas están securizando convenientemente el correo electrónico? Miguel Ángel. Yo creo que son conscientes de que tienen que hacerlo. En general, hay una conciencia de seguridad que no había hace unos años. Yo creo que eso sí está ocurriendo. Y de nuevo, aplica al correo electrónico o aplica a cualquier otra parte que queramos proteger. Es un entorno complejo. Las empresas empiezan a darse cuenta de que han hecho unas inversiones en ciberseguridad que no siempre han retornado en los beneficios que esperaban, que además tienen una complejidad operativa brutal. No son capaces de identificar el malware cuando entra, remediar algo que haya ocurrido y eso está replanteando la postura de seguridad de muchas compañías. Hacia un modelo de más consolidación, hacia un modelo... Esto le sumamos que todas las compañías están en un proceso de transformación y migración hacia el cloud, pues esto añade una complejidad adicional. Yo creo que sí, todas las empresas tienen la conciencia de que ha de securizarse esto. Cada vez más la conciencia es de no puedo securizar solo una parte, sino que esto tiene que ser parte de una plataforma de securización y esa plataforma además tiene que adaptarse a los movimientos de migración al cloud que cualquier empresa esté llevando. Alberto. Justo lo que ha comentado, es decir, al final esa transformación subimos al cloud, en el cloud nos prometen que va a ser ya la panacea, que ya lleva sistemas embebidos, incluidos en esa cuota que estamos pagando y al final los que ya llevan tiempo en el cloud ya tienen sistemas terceros para proteger ese cloud y los que lo están adoptando ahora pasan una fase donde se dan cuenta, se dan con la realidad para acabar adoptando pues, otros sistemas, otros fabricantes añadidos a esa infraestructura cloud para darle ese extra de seguridad. Andrés, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Hay concienciación. Después de lo dicho, solamente añadir, y estoy totalmente de acuerdo con Alberto, cuando hablas con un cliente que está subiendo al cloud del correo, su primera reacción es, no, es que yo lo tengo en cloud. Y con eso basta. Es mágico. Si hablas con el mismo cliente un año después, ya la cosa ha cambiado. Necesito algo más. Ya la cosa ha cambiado. Pues muy bien, pues yo muchas gracias. Ya para finalizar, bueno, pues que expusierais un poco cuál es la solución de cada una de vuestras empresas para securizar pues, estos entornos de email y web. Empieza si quieres tú, Andrés. Nuestro foco y la diferenciación que creo que tenemos es, lo llamamos Full Stack SMTP, que queda muy bonito, pero por encima de la parte de correo, señalar que estas organizaciones que pasan a un servicio Cloud 365, Gmail, todos se plantean o tienen también un problema añadido, que es, vale, estoy muy seguro para los emails de entrada, pero tengo aplicaciones que tienen que enviar y 365 Gmail no me lo permite por diseño. Entonces ahí tienen un reto y es donde nosotros queremos aportar una solución global alrededor de la parte de correo, para que las aplicaciones también puedan enviar exitosamente al exterior en esas situaciones. Y el segundo diferencial, y lo hemos comentado al principio de la entrevista, creo que la evolución debe ir por la reacción automática ante una amenaza que se ha colado, que nos ocurre a todos
Y ese es el siguiente paso que entiendo que debe ser el foco de todos nosotros. Para ello hemos diseñado este módulo que digo de Patient Zero Detection y creo que tiene sentido. Muy bien, muchas gracias. Nosotros en Sophos, nuestra piedra angular es lo que llamamos seguridad sincronizada. No tiene sentido que un usuario detectemos que está enviando correo malicioso hacia afuera. Nuestro sistema Central Email detecta ese envío malicioso, enseguida bloqueamos su cuenta, lanzamos análisis en su propio equipo y cuando su propio equipo ya confirmamos que es correcto, se vuelve a liberar su correo, evidentemente quitando todos esos correos maliciosos que estaba intentando enviar. Es decir, trabajar de forma conjunta. No tiene sentido que el sistema de correo haga algún tipo de acción, remediación, y sin embargo el usuario pues, pueda seguir infectado y ya no hablamos de cuando todo esto lo extendemos al firewall o, por ejemplo, antes hablamos de concienciación. ¿Cuándo inscribimos a un usuario en el sistema de concienciación? Un usuario que a día de hoy clica en un enlace malicioso de correo donde en tiempo real se evalúa, de algún modo lo han engañado. Por tanto, este usuario entra dentro de una lista para el próximo ataque o el próximo training que lancemos desde nuestra plataforma de training, va a estar este usuario y todo ello de forma automatizada. O sea, todo colaborando, intercambiando información entre los distintos módulos. Muy bien, muchas gracias. La aproximación de Symantec, que trabajamos en dos áreas paralelas pero complementarias. Uno tiene que ver con la protección anti-malware y otro tiene que ver con la prevención de fuga de información. Para ambos entornos identificamos los 4 que llamamos termination points dentro de una red, que son aquellos puntos donde realmente pueden ocurrir estas cosas, que se inyecte malware o que se extraiga información, y son el email, la web, el endpoint y los servicios de cloud. Para cada uno de estos puntos tenemos soluciones diferenciadas y además líderes en su segmento, con unas cuotas de mercado muy representativas, pero la gran aportación de Symantec es la capacidad de hacer funcionar estas diferentes áreas de forma coordinada, tanto para la detección de malware, como para la remediación, como para la prevención coordinada de fuga de información. Esa es la estrategia. Pues muchísimas gracias a todos, a ustedes por seguirnos y les esperamos en el siguiente.